Segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 al 10. Vamos a tomar estos textos para la disertación de la palabra. Repito, segunda de Pedro capítulo 1, del verso 3 al 10. ¿Están listos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, amén, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y ¿qué más? Por su excelencia. Luego sigue el 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Siéntense, por favor. Bueno, antes de predicar la palabra de Dios, quiero darles 3 anuncios. Y el primero es que Dios mediante este viernes, vamos a tener una fiesta espiritual y vamos a tener la presencia de varios amigos aquí con nosotros. Le vamos a llamar una fiesta de salvación. Es una oportunidad para invitar a todos los hermanos que se fueron a un día de la iglesia, están apartados, pero han aceptado la invitación. También hay muchos amigos que nos visitan. Tenemos una base de datos casi de 70 amigos que van a estar invitados. Y estará con nosotros el ex misionero, el hermano Juan Carlos Soto. Entonces, les invitamos a todos los que quieran estar este viernes a las 7 de la noche. Amén. Y también recordándoles que terminado el culto, hay servicio de restaurante. Si usted hoy se va a una plazoleta de comidas, seguramente no va a encontrar agilidad. ¿Sí? O sea, hoy todo el mundo aprovecha para celebrar el amor y amistad, ayer y hoy, y me imagino que está a reventar todos los restaurantes. Aquí hemos contratado un chef, entonces buena comidita, buena, bonita y barata. Entonces, y también colabora y contribuye con los gastos que tenemos nosotros aquí en la iglesia. Entonces, ellos han preparado ya un menú y los que deseen apoyarnos, entonces terminado el culto, ellos estarán allí, ya las mesas están tendidas para los que deseen apoyar. Creo que por último se me escapa, terminado el culto necesito por favor urgente hablar con unos hermanos que ya seguramente la hermana Mónica les notificó, ¿verdad, hermana Mónica? Sí, muy bien. Necesito que me atiendan 5 minutos nomás en mi oficina, quiero hablarles algo muy importante. Muy bien, ahora sí, ¿están listos para escuchar la palabra del Señor? Muy bien. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he titulado ¿Cómo evitar una caída espiritual? Dígale al que está a su lado, ¿cómo evitar una caída espiritual? Dígaselo. ¿Cómo evitar una caída espiritual? El propósito, hermanos, de esta enseñanza es identificar cuáles son las amenazas posibles que todos tenemos como seres humanos y más como creyentes de ser de alguna manera afectados e ir nosotros menguando en nuestra fe y al punto de que esto nos puede llevar a un fracaso, a un colapso espiritual. A veces muchos creyentes a veces no logran identificar fácilmente el por qué a veces se sienten esos vacíos, se sienten esos desiertos, esos baches, a veces esas situaciones tan difíciles que pensamos de que no vamos a poder salir de allí. A veces nuestra vida espiritual se vuelve muy alterna, a veces estamos arriba, a veces abajo y no logramos tener como una estabilidad plena y sobre todo crecimiento.
es más factible en algunos casos sentir que nos estamos desviando y como menguando. Y hoy vamos a analizar a través de este tema de cómo avanzar, de cómo no solamente crecer espiritualmente, sino entender los procesos que necesitamos. Porque estamos viviendo en una sociedad muy mediática, donde todo lo queremos rápido, fácil, y entre menos procesos y entre menos esfuerzo, mucho mejor. Y esta generación tan mediática de alguna manera está afectando inclusive la fe, porque muchos creyentes piensan que el entregarse a Cristo, el bautizarse y de vez en cuando venir al culto es lo único que tienes que hacer para que tu fe se conserve, pero no. Hoy vamos a analizar un enfoque de procesos, de procesos. ¿A cuánto les gustan los procesos? Yo creo que a muchos a veces les cuesta trabajo, pero vamos a analizarlo. ¿Están listos? Muy bien. Lo primero es caer. ¿De dónde? ¿Caer de dónde? Hay un don y un favor de Dios que se llama la gracia. La gracia es un regalo de Dios. La gracia nos alcanzó. Usted y yo estamos aquí en Cristo es por gracia, no por méritos. Muchos de nosotros no buscábamos a Dios, estábamos perdidos, buscando otras cosas en la vida. Y el Señor se nos atravesó, Dios usó a alguien que nos compartiera la palabra, a algunos Dios nos hizo un llamado directo, en fin, Dios hizo una cantidad de maniobras para alcanzarnos por su gracia. Y la gracia de Dios es la que nos sostiene, nos tiene aquí. A veces usted y yo no queremos ni siquiera orar, ni siquiera leer la Biblia, ni siquiera. Una vez me decía una hermana: hermano, yo voy al culto es porque me toca. Ella fue muy sincera y me dijo eso. Mi hermano, yo voy al culto porque me toca, pero yo no quisiera ni siquiera ir al culto. Me gustó la sinceridad de ella, ¿sí? Un poco parca y directa, pero eso me dijo: hermano, yo me toca ir al culto porque si no, no recibo. Pero hermano, esto no es que uno no puede quedarse allí ni sentir que le toca, sino que esto sea un deleite, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Entonces, esa gracia nos alcanzó, y cuando uno está en esta gracia a veces no valora. Eso es como cuando usted y yo somos niños, los que de pronto tuvimos un hogar estable, donde uno en casa disfruta de tantas cosas y uno no pregunta de dónde sale el pago de la comida, el techo y tantas cosas. Uno solamente disfruta y uno solamente pide, y verdad, y no pregunta el porqué de las cosas. La gracia es así, hermano. La gracia es donde usted y yo recibimos una cantidad de beneficios de parte de Dios, y a veces nos damos hasta el lujo de menospreciar, nos damos el lujo como de naturalizar las cosas. Pero hermano, cuando alguien se sale de aquí y mira hacia acá, hermano, es donde uno se da cuenta el lugar de privilegio que estamos. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Así es, en lugares celestiales. Pregúntele a alguien que se ha ido de la iglesia, que si anhela volver, y si le ha costado, o al contrario, que si le es fácil o se le ha hecho fácil volver. Y muchos le van a decir: no, es difícil. Muchos han intentado porque se han salido de la gracia y les cuesta trabajo. De hecho, intentan, y las heridas, las marcas, inclusive los traumas y la culpa también no los deja avanzar en la vida cristiana, porque caen en el lazo de Satanás. Pablo dice que no caigáis en descrédito ni en lazo de Satanás. ¿Qué es caer en lazo de Satanás? Que cuando uno se sale o se cae de esta gracia, uno empieza a naturalizar el pecado, o a volverlo tan natural el pecado, donde dice Pedro, inclusive Pedro fue uno de los que escribe lo siguiente. Él dice que habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por la palabra, al regresar otra vez atrás, su postrer estado viene a ser peor que el primero, y le acontece el proverbio: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno inmundo. Fuerte, ¿verdad? Esa palabra. Entonces, el caer, el volver atrás, cuando una persona intenta, es difícil. Tiene que realmente humillarse mucho y reconocer otra vez esa gracia de Dios, y obviamente Dios restaura y perdona, pero ya es un proceso mucho más fuerte, más difícil. Por eso el estar aquí, hermano, no se baje de esta gracia, no se suelte de esta gracia, no nos soltemos de esta gracia, aferrémonos. Y hoy lo que usted va a escuchar, hermano, esto que usted va a escuchar hoy, le va a garantizar el estar firme aquí. Porque muchos están de un hilo, están colgando allí, están a punto de irse, porque no han entendido este tema. ¿Están listos, verdad? Están listos. Mire, Pedro tuvo varias experiencias con Jesús. Pedro fue uno de los hombres más osados, atrevidos con Jesús. Fue el que más lo confrontó y lo desafió para disfrutar de esos poderes. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando ellos se quedaron dormidos y de un momento a otro el Señor llegó y alejó la barca hacia el mar, y cuando ellos despertaron vieron al Señor ya en el mar, y cuando Pedro lo vio ellos pensaban que era un fantasma, ¿se acuerdan? Y Pedro fue el más atrevido y él dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta allá. Y el Señor le dijo: hágale, venga, con confianza. Y Pedro empieza a caminar en el mar, y Pedro empieza a mirar a Jesús y empieza a caminar y a caminar, pero de un momento a otro quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar hacia abajo y empezó a hundirse y se desesperó. Y en ese momento él empezó a gritar: sálvame, maestro, que perezco. Y el Señor llegó y lo sacó, lo rescató y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien. O sea, mientras tenías tu fe, tu confianza en que yo te estaba llamando, estabas firme. Y eso le pasa a mucho creyente. Mucho creyente tiene fe. Y la fe, yo en estos días explicaba que la fe es innata, o sea, todos tenemos fe. O sea, nacemos con fe, todo ser humano nace con fe. La fe es confianza, la fe es un vehículo, la fe es algo que me conecta con algo. Si no creo yo en la verdad, creo en la mentira, pero la fe es el conector, es lo que me ayuda a confiar en algo. Entonces muchas personas no desarrollan su fe, se quedan con una fe básica, una fe nominal, una fe que es, pudiéramos decir, es como el anticipo de muchas cosas que usted no ha conocido. Entonces a Pedro le pasó eso. O sea, Pedro se quedó en una fe muy básica, y sin embargo esa fe, o a través de esa fe que él tenía en algunos chispazos, él vio muchas cosas maravillosas. Pero ya cuando él niega a Jesús, cuando él lo niega, cuando él no creía que el Señor iba a resucitar y lo vio resucitado y se le presentó, o sea, para Pedro eso fue tan duro que él seguramente se le removieron muchas cosas. Yo, ¿por qué fui tan incrédulo? ¿Por qué me pasó tantas cosas? ¿Por qué dudé? ¿Por qué le fallé al Señor? ¿Por qué no avancé? Seguramente él se cuestionó por muchas cosas. Por eso cuando él empieza a escribir ya esta carta, él empieza a hacer como una catarsis, como a desahogarse del por qué a veces un creyente no avanza en su fe. Y vamos a analizar 7 cosas en las cuales usted y yo tenemos que avanzar en la fe. Porque si usted se queda solamente con una fe sencilla, básica, lo más seguro es que usted y yo vamos a fracasar. Lo más seguro. Eso es lo más claro. Cuando una persona tiene una fe, no dice, como hoy en día la gente dice, ¿no? O usted le pregunta a un inconverso, a una persona no creyente, usted le dice: ¿usted tiene fe? ¿Y qué dice la gente? Sí, yo tengo fe. Yo tengo mucha fe. Dice: no, y póngale fe. Pero resulta que hoy en día está de moda la fe en la fe. Tener fe en la fe. Y tener fe en la fe, esto es un pensamiento y una doctrina de las disciplinas orientales, de la nueva era, de metafísica, de todo eso. Hay que tener fe en la fe.
Y nosotros no podemos predicar fe en la fe. O sea, nosotros, la fe tiene que tener un soporte, la fe tiene que tener un fundamento, la fe tiene que estar sustentada en una enseñanza, en una doctrina, y es en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo misma. Él es el fundamento. No, hermano, la fe en la fe es que yo creo en mis capacidades, yo creo en mi intelecto, yo creo en mi vocación, yo creo en lo que yo hago, yo creo que es que yo soy una persona de carácter, yo soy fiel. Todas esas cosas, hermanos, son habilidades humanas, pero uno tiene que poner la fe en Jesús. Si usted la pone allí y empieza a construir la fe, será invencible. ¿Caer en qué? Caer de la gracia. Número 2. Caer en la indiferencia, porque muchos creyentes llevan años en la iglesia y son muy indiferentes. Uno los ve que quedaron con ese formato religioso, ese formato de ir cada 8 días a un culto, de recibir una homilía o un sermón, una disertación, y tener una vida simple, una vida normal, donde no hay compromiso, no hay entrega, no hay servicio a Dios, no hay sacrificio. Cae en esa rutina, cae en esa religiosidad. Y tercero, podríamos decir, puede caer en pecado, porque el caer en pecado es cuando uno se sale de la gracia y quita la fe en el Señor. Entonces, vamos a analizar 7 aspectos que Pedro observó que para él era importante. ¿Listo? La primera es, él dijo que a la fe había que añadirle algo. O sea, no es suficiente que usted crea, no es suficiente. Hermana Marinés, no es suficiente solamente usted creer. Si usted tiene esa pretensión tan escasa, usted va a fracasar. Usted a la fe, dice el Señor a través de Pedro, a la fe hay que añadirle virtud. Eso es como cuando usted está haciendo voy a colocar esta analogía, cuando usted está haciendo un sancochito, un sancocho de gallina, ¿usted pone la gallina allí solamente? ¿O hay que echarle algo más? Hay que echarle alguito de aliño, ¿verdad? ¿O no? Hermana Nidia, usted que le gusta la cocina, ¿cierto? ¿Qué le echa usted ahí? Cilantrico, ajito, sal. Falta algo importante, por ahí dijeron amor, el amor. O sea, la fe solita no es suficiente, hermano, no. Todo el mundo cree. El brujo cree, el sicario cree. Todo el mundo cree. A la fe hay que meterle algo más. A la fe hay que meterle virtud. Hay que meterle virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es la experiencia. Escuchen esto, la virtud es la experiencia, la excelencia moral que usted y yo conocemos de Dios. Es decir, empezar como a decirle, Señor, yo quiero ser una persona que tenga el fruto del Espíritu Santo en mi vida. O sea, que yo sea espiritual de verdad. Porque muchos llegamos aquí muy carnales, ¿o no? Ah, bueno, yo fui el único carnal aquí, pues. Estoy hablando con ángeles. Uno llega muy carnal a la iglesia. Muchos llegan a la iglesia y dejan mirar las niñas. ¿Sí o no? O otras llegan a buscar novio. Otras llegan con tantos, está predicando y está pensando en el lujo, están pensando en tantas cosas. Uno llega a la iglesia muy carnal y uno lucha con los pensamientos y aún estando en la iglesia uno lucha con pensamientos raros. Y uno dice, uy, pobre Jesús. Que se siente uno sucio cuando le llega ese pensamiento. ¿O no, hermano Arley? No, solamente le estoy preguntando, no se preocupe. A todos nos llegan pensamientos feos, malos. Entonces, ¿qué es la virtud? La virtud es decir, Señor, yo todos los días voy a hacer una revisión en mi vida, todos los días. Porque los pensamientos nos llegan a veces espontáneos. Los pensamientos son alimentados.
por lo que uno ve, por lo que uno escucha. Los pensamientos son alimentados por los contextos. Entonces a veces uno mantiene tan rodeado de cosas que no convienen, y la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? ¿Con qué clase de amistades tú estás? ¿Cuál es tu contexto? Ahora, hay gente que dice: hermano, yo no puedo ser fiel, yo no puedo ser virtuoso porque para mí es complejo, porque yo tengo un gremio, yo tengo unos amigos que son muy pesados, su forma de hablar, ellos son personas grotescas, entonces me cuesta trabajo en la universidad, los muchachos. De hecho, si yo hablo, trato de pulir mi léxico, o si de pronto yo trato de ser como muy puritano, me menosprecian. Entonces me gusta, de vez en cuando tengo que portarme como un poco como ellos. No, hermano. Jesús mismo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra. O sea, el contexto puede influir, pero si usted logra tener, ahora vamos a hablar un poquito del dominio propio. Si usted logra tener dominio propio, el contexto no lo puede afectar, porque lo que entra al hombre no lo contamina, sino lo que sale de él. Porque el corazón del hombre es donde salen los malos pensamientos, las malas conversaciones, todo lo que sale, el adulterio, la fornicación, las inmundicias, todo sale del corazón del hombre y lo contamina, dice Jesús. De manera que yo puedo tener control sobre mi contexto si soy una persona de carácter, y le añado esto: virtud. Entonces la virtud podemos definirla como yo empezar a hacer revisiones en mi vida de si estoy siendo una persona santa, si yo en los negocios estoy siendo honesto, si yo en mi forma de pensar todavía está muy llena muy contaminada. Porque a veces le pasa a uno cuando recién está en la iglesia, su mente es muy pervertida, y Dios empieza a moldear, a limpiar, pero la mente se contamina fácilmente, hermanos. Estamos en una sociedad hiperestimulada, donde en todo momento estamos bombardeados en celulares, en pantallas. Hoy en día todo es erótico, todo para venderle a usted un jabón, hay erotismo, hay pornografía por todo lado. Entonces la mente está muy bombardeada, ¿cierto, hermano Orlando? Muy bombardeada la mente. Entonces, ¿qué necesita uno? Decirle: Señor, yo quiero ser virtuoso. Y mire, ser virtuoso, algunos de pronto están pensando: hermano, pero o sea, pensar siempre en lo justo, en lo honesto, en ser virtuoso, eso cuesta trabajo. Claro, cuesta trabajo, pero cuando usted logra estar al día, o sea, estar limpiando su mente, estar alimentándola de cosas buenas, de estar en todo momento alimentando su espiritualidad, eso va a surgir natural, de una forma natural. O sea, usted va a sentir que no le va a costar trabajo a usted pensar cosas buenas, porque para los puros todas las cosas son puras, pero para los corrompidos no. Cuando uno tiene la mente afectada y dañada, es algo que fluye, pero cuando usted empieza a regenerar su mente a través de la palabra, de la oración y de muchas cosas, a usted le cuesta trabajo ya tomar malas decisiones o pensar cosas malas. De hecho, está tan sensible. Cuando usted es una persona que busca la virtud a través de la experiencia de la santidad, usted se vuelve tan sensible de que cualquier pensamiento usted lo saca, lo repele. Se vuelve usted sensible a no dejarse dominar de los pensamientos malos. ¿Sí están aquí conmigo? Hay que buscar esa virtud. Entonces la fe, yo tengo que buscar, o sea, yo no solamente tengo que creer: ay, sí, yo creo en Jesús. No, después de que usted se vaya a este culto, usted tiene que empezar a revisar: bueno, ¿qué estoy leyendo? Porque muchos creyentes a veces la pasan leyendo libros raros que ni siquiera saben cuál es la fuente, leyendo libros que te están incitando a la rebeldía, a la incredulidad, te están incitando de pronto a ser una persona agnóstica, y cuestionan tu fe, y estás alimentando tu vida de eso. Entonces usted tiene que hacer revisiones: ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? Uno inclusive, hermanos, tiene que revisar qué amistades tiene. Uno como cristiano tiene que revisar eso, porque a veces el enemigo a uno
a veces cuando usted cierra muchas puertas y usted es una persona que ha tratado como de corregir muchas cosas, pero el enemigo cuando ve que usted ha sido diligente frenando muchas cosas, empieza a hacerle un trabajo de espionaje, de cómo metérsele a usted de otra manera. Y a veces el enemigo no ataca de afuera, sino de adentro. Y quizás de adentro empieza a usar o a mirar a esas personas que tú le abres fácilmente el corazón. En otras palabras, él se mete con las personas más cercanas a ti, esas personas que tú fácilmente no haces filtro, esas personas que tú hablas e inclusive le obedeces o le aceptas sus comentarios o lo que ellos dicen porque los aprecias, porque los estimas, y esas personas que tú no haces filtro, el enemigo a veces las usa para mandarte duda, para mandarte pensamientos raros, para hacerte dudar del Señor. Esa gente, y a veces uno no identifica cómo el enemigo utiliza a las personas más apreciadas. Por eso Jesús dijo: tus principales enemigos serán los de tu casa. Dura esa palabra, ¿verdad? Uy. Y hay que entenderlo, porque a veces no es que la familia se conviertan en los enemigos, sino que ellos, como son tan cercanos a nosotros, conocen nuestras debilidades y de alguna manera el enemigo los puede usar para hacernos daño. Que lo diga un extraño, que lo diga un externo, que lo diga una persona que yo no conozca, a mí me resbala, no me interesa. Pero que a mí, mi hermano, mi papá, mi mamá, me confronte y me haga sentir mal y me diga: usted, ¿qué cuento? Y ese Dios que usted le sirve, vea, y que sirviendo a Dios, y mire lo que le está pasando, mire, es que yendo a la iglesia y no tiene empleo, o esto, hermano, y que lo diga un querido, eso duele más todavía, ¿sí o no? Vea, usted ve a la iglesia y vea lo que le pasa, está enfermo, perdió el hogar, se le murió su papá, su mamá. Entonces todo eso, hermano, golpea durísimo. Entonces hay que entender, hermanos, que el enemigo puede utilizar a cualquiera, aún muy cercano a nosotros. Entonces yo a la fe tengo que añadirle la virtud de también hacer filtros y entender cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. ¿Sí están aquí conmigo? Yo siento que el Espíritu Santo le está hablando a alguien que está escuchando mensajes negativos y está alimentando su fe de cosas que te están afectando tu relación con Dios. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1 y el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano Guillermo, métale a la fe virtud. No se quede solamente que se bautizó y ya, y que no, métale. Dice: bueno, yo voy a empezar a buscar a Dios y a hacer revisiones, que yo le pueda agradar a Dios en todo, en todo, en todo. ¿Sabe que Job, me llegó ese WhatsApp, Job, él buscaba esa virtud siempre? O sea, él hacía revisiones. Bueno, ¿en qué le estoy fallando al Señor? No, mis amigos, tengo unos poquitos, y aún así, los amigos cuando enfermó fueron los que lo acusaban. Decían: usted tiene un guardado con Dios porque lo que le está pasando. Sin embargo, los hijos, no, yo voy a hacer sacrificios por si de pronto mis hijos han hecho algo malo. Job mantenía buscando virtud, o sea, tratando de hacer las cosas lo mejor para agradar a Dios. A veces usted y yo agradamos a Dios solamente aquí en la iglesia. Venimos bien vestidos, servimos, nos vestimos bien aquí en la iglesia, pero cuando salimos de acá no somos virtuosos. Somos ventajosos, malos negociantes o ventajosos para siempre hacer cosas malas. Hablamos de otra manera, nos relacionamos con otras personas que no son personas que te edifiquen. Decir que a veces manejamos una doble moral. Y hermanos, el ser virtuoso tiene que ser algo integral en todo tiempo, en todo lugar, aquí en la iglesia, en la calle, en la universidad, en toda parte. Usted tiene que decirle: Señor, yo quiero ser virtuoso. Hermano, es que en el gremio que yo me manejo, si uno trata de ser bueno, honesto, se lo comen.
No. Si usted ve que siendo usted virtuoso en el gremio que está, se lo van a comer, dígale al Señor que le dé otra cosa. Dígale al Señor que le muestre otra forma de negocios. Dígale al Señor que le muestre un emprendimiento diferente. Porque si usted no puede ser fiel a Dios por el trabajo, usted se va a perder, y cuando se pierda, no va a ser excusa. Que usted le diga, no, Señor, vea, lo que pasa es que usted sabe que yo era de negocios y me gustaban los business. Entonces, Señor, pues la verdad no me alcanzó el tiempo. No hay excusa. Por eso yo sé que muchos están en un proceso, que han venido enredados durante muchos años. Vaya haciendo esa transición, hermano, va haciendo esa transición, haciendo una transición. Yo me acuerdo una vez, me invitaron a algún lugar a predicar y me recibió un hermano. Y el hermano llegó y me hospedó en un hotel, en el hotel era de él, un hotel grande y todo bonito. Me dijo, hermano, yo soy el dueño de este hotel. Y verdad, uy, gloria a Dios. Y hermano, el Señor lo ha bendecido. Me dijo, sí, hermano. Y él me dijo, hermano, pero me costó mucho trabajo entender esto. Yo le dije, ¿de qué? De ser próspero y de tener negocios legales. Me dijo, yo era el segundo al mando de un ejército revolucionario, y para mí el ser legal o ser honesto o tener inversiones no, o sea, yo no podía, yo no lo entendía. Y Dios me hablaba, Dios me mostraba, mi familia creyente, mi mamá oraba por mí, todo, yo no entendía. Hasta que un día el Señor me hizo el llamado y me confrontó, me dijo, te vas a morir y te vas a condenar o te vas a entregar. O sea, el Señor que lo confrontó durísimo. Yo, si mueres así te vas a condenar o vas a creer que yo te puedo ayudar. Y él dice que entonces él fue a hablar con el comandante y le dijo, mire, mi comandante, yo voy a renunciar a esto. ¿Qué, cómo así? Usted es el segundo aquí al mando, y si a mí me matan, usted es el que sigue, usted conoce todo. Yo no, yo voy a renunciar porque el Señor me llamó. Entonces él me contaba que el comandante le dijo, bueno, si te vas a entregar, ¿a qué iglesia vas a ir? Le dijo, a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esa es buena. Y le dijo, bueno, si te entregas, usted tiene que serle fiel, porque donde yo me dé cuenta que usted le está haciendo chorizos al diablo, yo mismo lo pelo. Así le dijo, textualmente le dijo, si está haciendo chorizo al diablo, yo mismo lo pelo. Así que sea fiel al Señor en esa iglesia. Y hasta el día de hoy el hermano es fiel al Señor, sirviéndole. Amén. Y es el hombre más próspero del pueblo. Tiene hotel, tiene una cantidad de cosas. Dios lo ha bendecido. Ilegal. Entonces, la virtud es algo que yo tengo que ir construyendo. Yo puedo serle fiel a Dios. Usted puede serle fiel. Si consiguió haciendo cosas malas, ¿cuánto más si uno está en el Señor, hermanos? Dios lo bendice. Cuando uno deja algo para agradar a Dios, Él le da 100 veces más. 100 veces más. Entonces yo tengo que aprender a ser inteligente, hermano. Esto es inteligencia, esto que estamos hablando es inteligencia espiritual. Yo tengo que ser virtuoso, tengo que empezar a hacer las cosas bien, a revisar todo. Cómo es mi vida de negocios, cómo es mi relación con mi pareja, con mis hijos, mis pensamientos, qué estoy recibiendo, cómo me estoy educando, cómo estoy relacionándome con el prójimo, con el sexo opuesto, todo. O sea, uno tiene que hacer una revisión y meterle a todo eso virtud, hacer las cosas bien para agradar a Dios. No a los hombres, sino a Dios. Segundo, dice Pedro, teniendo su experiencia tan fuerte, dijo que a la fe había que añadirle conocimiento. Repitan todos conmigo, conocimiento. Yo creo que Pedro todo lo que hizo lo hizo impulsivamente, ¿verdad? Él fue una persona muy histriónica, un sanguíneo, donde él se dejaba llevar por las emociones y muchas cosas él no sabía. Pero ya luego él se dio cuenta de que inclusive Jesús era la revelación
que los apóstoles y los profetas habían mostrado. De hecho, él escribió en 1 de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1 dice: todos los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron qué persona y qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba de antemano las glorias y los sufrimientos. Mira, ahí indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice que a ellos se les reveló que no para ellos sí mismos, sino para nosotros que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, Pedro cuando escribe eso es porque él se dio cuenta que él no conocía a Cristo de verdad, o sea, él no lo conocía. Y ya cuando lo vio resucitado, yo creo que él ya empezó a profundizar en la Escritura, a leer, a entender que todo tenía un cumplimiento, todo se había cumplido y que Cristo era el espíritu de la profecía. Mucho cristiano no lee la Biblia. Muchos de ustedes no leen. Y aparte de que no leen, no entienden. Entonces usted seguramente es un creyente que vive de experiencia nomás. Y vivir de experiencia es, por ejemplo, venir a un culto. Usted aquí se siente bien, se siente cómodo, siente que se educa, que crece. Pero aquí solamente esto no le va a garantizar crecimiento. Usted tiene que llegar, hermano, a su casa, cómprese una buena Biblia de estudio, una Biblia que usted pueda leer bien, que usted, si sufre de los ojos, cómprese una lupa, compre o revísese los ojos para que no sea la excusa, porque muchos ya llegan a los 40 y ya empiezan a tener problemas de la vista, entonces ya dicen: no, hermano, yo ya no leo porque es que vea la vista con 40 años. Joven todavía, ya. Y entonces se convierte en una excusa para no leer la Biblia, porque dicen: no tengo gafas, o las gafas no me sirven. O otros dicen: no, hermano, es que yo no entiendo la Biblia. Claro, por eso es que usted se queda, porque se acostumbra solamente a lo que aquí se le da. Usted tiene que llegar a su casa. Eso es como, mire, a ver, ¿cuántos han pasado por la universidad? Levanten la mano los que han pasado por la universidad. La mayoría, ¿cierto? Hoy la enseñanza que están dando en la universidad, el profesor llega, su hora cátedra, dice: bueno, vamos a hablar de esto, ahí les dejo, lean de tal página a tal página, y chao. Y usted, pero es el PhD, el maestro, el doctor, y solamente dice eso. ¿O no? ¿Sí, estoy errado? Así están hoy en día. Si usted quiere aprender, usted tiene que leer. Usted tiene que investigar en su casa. Los profesores solamente son orientadores de un tema. Entonces, si un creyente en este tiempo no lee, hermana Ángela, si usted no lee, si usted no investiga, si usted no escudriña la palabra de Dios, tu fe va a ser lánguida, va a ser una fe famélica. Pero si yo salgo de aquí, por ejemplo, cuando usted salga de este culto y dice: esa palabra me confrontó, ¿verdad? Yo estoy todavía muy neófito, muy nuevo, no entiendo muchas cosas. Voy a empezar a hacer un cronograma de lectura bíblica, voy a empezar a leer la palabra de Dios, voy a empezar a investigar temas. A veces te preguntan cosas a ti y te corchan. Dicen: vea, ¿ustedes por qué no adoran a la Virgen? No, la verdad, me corchó. Es más, yo no había ni pensado en eso. Vean ustedes por qué no adoran a los ángeles. Si la Biblia habla de los ángeles, habla de Gabriel, habla de Miguel. ¿Usted por qué no adora a los ángeles? Ve, verdad, yo no había caído en cuenta. Importante orar por... y los ángeles son poderosos. No lee. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo, hermanos. Si usted quiere conocer a Dios de verdad, tiene que leer. Usted no puede dejar de leer. Hermana Diana, hay que leer. Todos los días hay que leer. Yo les voy a dejar una inquietud.
Si usted no le gusta leer la Biblia, porque, por muchas razones, porque no la entiende, porque le da sueño, porque no tiene buena visión, hay muchas formas. Por ejemplo, hay Biblias que usted puede descargar y escucharla como podcast, audios, ¿sí? Usted mientras va en el carro ponga ahí, voy a escuchar el Salmo 115, voy a escuchar el Salmo 119, que es el más largo. Y usted mientras llega al trabajo, se leyó todo un capítulo de la Biblia. Y eso le queda ahí grabado. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué es importante leer la palabra o tener conocimiento? Porque el alma solamente se alimenta de la palabra de Dios. El alma no se alimenta de las compras, de los paseos. El alma no se alimenta del placer. El alma solamente se alimenta de la palabra. Por eso el salmista David dijo que bienaventurado, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así como los malos, que son arrebatados ¿como qué? Como el tamo. Entonces, hermanos, ¿es importante la lectura, sí o no? Raquel, si usted no lee, su fe se va a debilitar. Y la Biblia dice que la fe, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Y el oír cuentos. Oír chismes. ¿Por oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Jesús? El profeta dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Usted tiene que aprender a leer la palabra todos los días, hermano Ofir, todos los días. Hay que leerla. Y mire, le voy a contar algo experimental. Algo experimental. Cuando uno lee la palabra, uno siente que se le abre el entendimiento. Hace clic internamente, uno empieza a entender, inclusive si usted está pasando un momento emocional difícil, tiene confusión, usted empieza a leer la palabra y se le aclaran los pensamientos, se le aclaran las dudas. Inclusive usted siente que Dios empieza, porque cuando uno lee la palabra, escuchen esto, hermanos, mírenme, por favor, mírenme acá. Existen 3 procesos cuando usted lee la palabra. Hay revelación, hay inspiración y hay iluminación. Y cada uno de estos efectos se cumple cuando usted está en la palabra, está leyendo. Cuando usted está leyendo, viene una revelación de Dios. La revelación es la voluntad de Dios revelada a tu vida. Porque lo que conocemos de Dios es lo que Él se ha dejado revelar. O sea, Dios es insondable. Y lo poco que conocemos es lo que Él se ha dejado revelar. Entonces, cuando usted está leyendo la palabra, usted lee un versículo y lo entiende hoy. Y mañana lo lee ese mismo versículo y se le amplía más. Y usted lo puede leer un mes de seguido, todos los días, y todos los días el Señor te va a dar más. Es increíble, hermanos. Por eso es que la Biblia es un libro vivo. La palabra dice, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es un libro inspirado por Dios. Por eso tiene esa facultad, ese poder, que cuando usted lo lee se le revela. Ahora, la revelación es la voluntad de Dios sobre su vida. El segundo, la iluminación. Que la iluminación es que Dios te muestra un propósito profético y un propósito para tu vida también a través de la Escritura. O sea, te ilumina, te muestra el camino. Por eso Pedro mismo dijo, tenemos la palabra profética más segura, en la cual estamos firmes como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Y viene la inspiración. Que la inspiración es cuando tú tomas esa palabra y alimentas tu alma y tú empiezas a hablar con una sabiduría que la gente te escucha y dice, wow, uy, qué apreciación, uy,
¿Qué carácter? Oh, interesante lo que dices. O sea, viene una revelación a tu vida, donde usted empieza a conocer más a Dios, su carácter, su comportamiento, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, qué Dios quiere de mí, qué Dios espera de mí. Todo eso, hermano. Hermano Álvaro, a su fe tiene que meterle virtud y luego meterle conocimiento. Si usted no lee, su fe es básica. Su fe es básica y no va a avanzar más. Ahora, ¿qué más hay que añadirle a la fe? Dominio propio. Dominio propio. El dominio propio también se conoce como templanza. Y el dominio propio es la capacidad de yo controlar mis emociones. No sé si me está fallando el micrófono, hermano. ¿Sí están escuchando bien? ¿Seguro? Muy bien. ¿Sí me escuchan bien por acá? ¿Allá también me escuchan bien? Bueno. Dominio propio es la capacidad de dominar mis emociones. El proverbista dijo, más poderoso es el que se enseñorea de su espíritu que el que asalta una ciudad. En otras palabras, una persona que logre controlar sus emociones es una persona sabia. Hoy en día se habla de las inteligencias, ¿verdad? Y una de las inteligencias fuertes que están haciendo énfasis es en la inteligencia emocional. Y una inteligencia emocional, el mundo de la psicología y de otras ciencias lo manejan como la capacidad de usted controlar sus emociones. Pero hermano, en Dios es posible. En Dios, cuando usted empieza a decirle, bueno, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, pero yo tengo que, a través de la fe, decirle al Señor que me controle mis emociones. Decirle al Señor que me controle mi carácter. Porque hermano, usted puede salir bendecido de un culto, usted puede orar un tiempo en su casa o en algún lugar y usted recibe bendición, pero por un mal comportamiento se le sale el viejo hombre, se le sale el apellido y ahí perdió la bendición. Yo vi el diablo cochino, vea, yo salí del culto bendecido, el Señor me ayudó y todo, y vea, me hicieron sacar la rabia. No. O sea, usted a su fe no le ha metido dominio propio. Ustedes y yo a veces somos explosivos. A veces nos desambientamos por cualquier cosa, por trivialidades, cosas sencillas. Nos complicamos la vida, mantenemos alegando, mantenemos contristando el espíritu, tan sensibles que todo nos molesta, todo nos molesta. Entonces, cuando usted y yo no tenemos dominio propio, porque a veces a algunos les pasa lo de, o sea, se van al extremo, unos son iracundos y otros son depresivos. Es decir, que cuando se enoja y todo, lo que hace es amargarse, resentido con la vida, con todo el mundo. No, nadie me quiere, no, es que yo soy. Y entonces, y a todo el mundo le echa la culpa, que todo el mundo es culpable de sus desgracias. Entonces cae en la amargura. Entonces usted no logra controlar sus emociones, mantiene como deprimido, deprimida, triste, o a veces mantiene lleno de rabia, iracundo. Si usted no aprende a manejar sus emociones, usted no va a avanzar en la fe. Usted no va a avanzar. Mira, a Pedro le costó trabajo. Pedro cuando fueron ¿sí están aquí, hermanos? Es que los noto que me están yendo. Los voy a atrapar de nuevo. Bueno, los voy a atrapar otra vez. Mira, hermanos, cuando Pedro estaba allí, cuando un soldado iba a coger a Jesús, el soldado fue a capturar a Jesús y Pedro fue el primer torero, ¿no? Sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Y el Señor le dijo, uy, no, Pedro. Y le puso la oreja a ese soldado, hizo el milagro. Y Pedro, yo me imagino Pedro, no, Señor, es que yo me hago matar por usted, Señor, yo me hago matar. Y el Señor le dijo, no, así no. O sea, eso no es sabiduría. Tiene mucha fe, pero métale esa fe dominio propio, métale esa fe dominio. A veces nos pasa eso, hermano. Tenemos mucha fe, pero somos muy bravos, muy piedros. Mantenemos como comiendo ají. Es que, uy, hermano, yo soy creyente, pero yo no me la dejo montar, hermano. Yo soy manso, pero no menso.
No, hermano. Su fe se va a afectar. O sea, uno tiene que aprender. Estos días alguien me dijo, hermano, ¿qué hacemos con Julano y Sultano que yo veo que pasa esto y esto y eso? Y yo le dije, hermano, hay que amarlo. Hay que amarlo. Hay gente muy difícil, hermano. Nosotros somos difíciles. ¿Sí o no? O sea, si uno a veces se mira desde afuera y dice, uy, o sea, todos nosotros somos difíciles. Angie, tú eres difícil, ¿cierto? Reconoces que eres difícil, ¿cierto? A veces uno es tan complejo, ¿verdad? Uno dice, uy, uno, ¿por qué es tan complejo? Entonces es ahí donde uno tiene que aprender, hermano, a tener dominio. De saber de que todo mundo, todos luchamos con nuestras emociones y todo, que nadie es perfecto. Entonces uno tiene que aprender, hermano, a tener ese control. ¿Cierto, Natalia? Hay que tener control. A veces pegarse los cuernos de la gracia de Dios y decir, Señor, difícil, pero aquí estoy, Señor. No deje que mi carne, mis emociones me lleven a cometer un error. Porque a veces, hermano, una pequeña locura le daña una cantidad de cosas, hermano. Mucha gente ha perdido hasta la vida por un rato de rabia, ¿cierto? A veces las relaciones se dañan fácilmente, los negocios, todo por una locura. Entonces la fe hay que meterle dominio, hermanos. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Bueno. Pedro dice que a la fe hay que añadirle paciencia. Paciencia. Y esta paciencia es en relación a todo. En relación a Dios, en relación a mí y en relación al prójimo. En relación a Dios, tener paciencia de que a veces nosotros queremos que Dios nos responda ya, todas las cosas. Y Dios tiene unos tiempos. Dios maneja una agenda, si pudiéramos decirlo así, precisa. Y el Señor siempre llega a tiempo. Él no llega a destiempo, no. El Señor llega a tiempo. ¿Usted ha escuchado ese dicho de muchos que dice, el tiempo de Dios es perfecto? ¿Sí? Y es verdad, es un refrán, pero es verdad, el tiempo de Dios es perfecto. A veces uno quiere algo ya y Señor, y el Señor lo pone a uno a esperar, y después uno entiende y dice, uy, no era el tiempo, no era el momento. Entonces con Dios hay que tener paciencia, hermano. Mira, muchos de nosotros que estamos aquí tenemos muchas peticiones que están pendientes. Usted quiere tener de pronto un negocio, una casa, usted quiere casarse, usted quiere tener una cantidad de cosas como yo, y tenemos peticiones como humanos, pero todo en su tiempo, hermano. Y Dios va dando. Cuando uno quiere evitar esos procesos y quiere ser tan mediático, es donde uno se desubica. Usted tiene que tener la fe clara en el Señor, usted esté firme con Dios, y a medida que usted va creyendo, va avanzando y va añadiéndole a todo esto, estos ingredientes, usted va avanzando, y cuando menos piensa, David, Dios te cambia la vida así, en un año. En un año Dios te da casa, carro, beca, esposa, hijos. Sí, en un año es posible todo eso. ¿Sí lo creen o no? Dios le cambia a uno la vida en segundos, hermano. Y a veces uno dice, no, hermano, es que no, yo aquí en Colombia no pasa nada, hermano. Y hace cuenta y dice, yo para tener una casa aquí tengo que trabajar 50 años, hermano. Para tener esto tengo 20 años. Y claro, usted hace esas cuentas así, claro, se deprime, se quiere pegar un tiro y dice, no, ya aquí no pasa nada. Pero hermano, Dios puede hacer mucho más abundante según lo que pedimos o entendemos, según sus riquezas en gloria. Yo he sido testigo de que Dios en un segundo le cambia a uno la vida. Para bien. Para bien. Entonces no se desespere. Daniel, no te desesperes. Métale a esto paciencia. Dedíquese a trabajar, a servirle al Señor, que en cualquier momento, hermano, Dios te va a sorprender con abundancia. Con abundancia.
Dios está aquí, hermanos. Hay que tener paciencia, hermano. Métale paciencia. La paciencia es esperar en Dios. Y no es que te vuelvas una persona pasiva, una persona mediocre y que no tengas aspiraciones, no. Simplemente tener tranquilidad. De que a veces el afán y la ansiedad te impulsa a tomar malas decisiones. Entonces, a la fe hay que meterle paciencia. Así como crece el árbol. Miren, los que saben de siembra saben de que la siembra tiene 3 leyes. Y una ley es que uno lo que siembra es lo que cosecha. O sea, el fruto que le da, si usted siembra naranja, le va a dar naranjas. ¿Sí o no? O sea que cada especie da de acuerdo a su fruto. La segunda ley de la siembra es que usted hoy siembra y en otro día recoge, en otra fecha. Hay siembras que duran 3 meses, 6, hasta 1 año y medio. Y la tercera ley de la siembra es que la cosecha es más abundante que la siembra. Entonces uno tiene que tener paciencia. ¿Cómo está sembrando usted hoy? Si usted hoy es un creyente mediocre, un creyente que no ora, que no ayuna, que no lee, que no maneja bien su mayordomía, usted no da sus diezmos, usted no pacta con Dios su voto. O sea, cuando usted es una persona que espera bendiciones, pero ahora no está haciendo nada para que eso acontezca, pues tu fe va a ser muy deteriorada, va a estar deteriorándose constantemente. Uno tiene que desde ahora revisar todo eso y tener paciencia. Yo en estos días me encontré con un hermano que yo lo recibí en la congregación, primero, desplazado de la violencia de la costa pacífica. Él era de por allá de Mallorquín, por allá, eso es de Buenaventura hacia arriba. Segundo, no tenía familia aquí en Cali. Y cuando llegó, yo lo conecté con un hermano, le dije, hermano, hablé con un hermano que tenía un emprendimiento, le dije, hermano, dele trabajo al hermano. Pues yo lo investigué, dijo, sí, yo hablé con el pastor de él y sí, miramos que era una persona que era temerosa de Dios, que estaba haciendo en este momento, estaba pasando un momento muy difícil. Y lo recomendé con el hermano. Y él empezó a trabajar, era el que llevaba como una carreta que él ofrecía electrodomésticos y el muchacho alaba la carretica y todo. Y yo le daba moral, le decía, tranquilo hermano, tranquilo, siga trabajando, que aquí en la ciudad, si usted le es fiel a Dios, en cualquier momento Dios lo sorprende, Dios lo bendice. Y él me decía, sí, amén hermano José Luis, sí, yo creo esa palabra. Y el pobre, uno lo veía soleado con esa carretilla y todo. Y hermanos, hace como 2 años estaba aquí en Jardín Plaza, iba entrando a Jardín Plaza cuando me lo encuentro con una camisa de marca, bien vestido, tenía hasta un Rolex. Uy, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Y qué más? Y nos sentamos a hablar y me dijo, no hermano, yo me acuerdo mucho de usted. Me dijo, yo me acuerdo de usted. Usted me decía que tuviera paciencia, que le sirviera a Dios, que Dios no era injusto, que Dios me iba a recompensar. Dijo, hermano, no, ahorita bendecido. Tengo una flota de lanchas en el puerto de Buenaventura, tengo aquí varios restaurantes, tengo hoteles y todo ha sido legal, hermano. Dios me ha prosperado, me ha bendecido. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia, hermano. No te impacientes, dijo David, por los malignos, ni tengas envidia de los arrogantes, que porque de pronto prosperan en su camino. Usted no tenga envidia de eso.
Usted tiene la bendición de Dios. Que en cualquier momento, hermanos, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Voy terminando, hermanos. Yo creo que va a tocar la segunda parte el miércoles. ¿Listo? Termino con la quinta y el miércoles hablo de las dos últimas, que son mucho más amplias que estos temas. O dejemos aquí, mejor. Voy a dejar entonces piedad, afecto fraternal y amor para el próximo miércoles. Amén. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, miren, la fe es progresiva. No se quede allí. De lo que Dios nos ha mostrado hoy, hermanos, dice el apóstol, si estas cosas permanecen en nosotros, dice que estaremos firmes sin caída. Sin caída, o sea, el Señor nos puede guardar, hermanos, sin caída, sin caída. Y usted todos los días diga, hermano, yo a mi fe le estoy añadiendo virtud. O sea, todos los días yo me reviso y trato de hacer las cosas bien. Y si he venido haciendo cosas raras, voy a empezar a corregir mi lenguaje, a corregir cómo estoy tratando a la gente, a corregir de pronto la forma de yo mirar las cosas. Cuando usted diga, no, Señor, yo estoy metiéndole conocimiento, estoy leyendo bastante, estoy sacando estudios bíblicos. Me matriculé, hermano, al Instituto Bíblico, estoy estudiando teología, estoy mirando un curso virtual, estoy estudiando, quiero aprender. Hermano, estoy siendo más paciente, ya no me enojo con facilidad, ya trato de aguantar lo que más pueda y siento que Dios me ha dado la victoria, porque la blanda respuesta calma la ira, ¿cierto? O sea, usted cuando esté siendo bombardeado por cosas, trate de ponerle freno y se dará cuenta que por más que haya ataque, y usted llega un momento que usted, dice la Biblia que someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Uno ve que Dios a uno no lo dejará ser más probado más de lo que uno pueda soportar, porque juntamente con la prueba Él manda la salida. Pero tenemos que tener esa paciencia. Y por último, el dominio propio, ¿verdad? Ese dominio propio. Estén en sus pies. Yo quiero orar por alguien que a partir de hoy, escuche lo que voy a decir, a partir de hoy, le diga, Señor, yo quiero añadir a mi fe todo esto. Y que hoy usted le diga, Señor, yo quiero empezar desde hoy a hacer esta revisión. Venga aquí al altar, yo quiero orar por ustedes. Mientras el hermano Janiel me ayuda a cantar una canción alusiva a este momento, venga esta mañana aquí al altar y dígale, Señor, yo quiero añadir a mi fe muchas cosas. Yo quiero añadir a mi fe todo esto porque yo quiero crecer, yo quiero dar fruto, yo quiero estar firme, yo quiero permanecer, yo quiero ver cosas extraordinarias en Dios, hermano, extraordinarias. Hermano, a veces uno no avanza es porque se queda en una fe básica, sencilla, hermano, sencilla. Y Dios quiere darnos muchas cosas más. Dios quiere bendecirnos de una forma abundante. Habla con Dios ahí en el altar donde estás. Dígale, Señor, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Dígale, Señor, yo quiero añadir a mi fe virtud. A la virtud, conocimiento. Señor Jesús. Al conocimiento, Señor, dominio propio. Ya no al dominio propio, paciencia. Igual. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Nuevamente. Sí, oh Dios. Señor Jesús. Dile, Señor, yo quiero avanzar, yo quiero avanzar. Pon en mí tu corazón. Dile, Señor, todo lo que hay en mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay de mi corazón
Dígale, Señor, renuévame. Renueva mi vida, Señor. Yo quiero avanzar en mi vida cristiana. Dile, Señor, yo no me quiero quedar siendo pequeño en la fe. Dile, Señor, yo quiero avanzar. Quiero estar firme. Señor Jesús, Señor, ayúdanos. ya no quiero ser igual. No queremos ser iguales, Señor. No queremos continuar con una fe básica, nominal. Señor Jesús, Queremos avanzar, Señor, avanzar. por mí, Yo quiero avanzar. corazón, Yo quiero avanzar en la fe. porque todo lo que hay dentro de mí, Señor. necesita Qué bueno eres. ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Si estás ahí de rodillas, si estás ahí en tu asiento, si estás en casa, acompáñame a orar. Dile, Señor, esta tarde yo necesito, Señor, tomar en serio mi vida cristiana. A partir de hoy, Señor, yo quiero avanzar, yo quiero añadir a mi fe muchas cosas, Señor. Me he limitado, me he conformado viviendo una vida muy relajada, muy en un status quo, Señor. Pero a partir de hoy, Señor, voy a empezar a avanzar, voy a empezar a construir, Señor. Tú tienes una cantidad de recursos, Señor, para mi vida. Señor, a partir de hoy, Señor, yo quiero avanzar en la fe, en el conocimiento, en la revelación que tú traes a mi vida, Señor, porque quiero dar fruto para tu gloria. Quiero, Señor, ser ese creyente que tú puedas contar conmigo, Señor, para lo que tú necesites, Señor. Y a partir de hoy renuncio a la mediocridad y acepto la excelencia, y voy a proyectarme a ser el cristiano, Señor, que tú tienes proyectado en mi vida. Ese modelo creado según Dios, en la justicia, en la verdad y en la santidad. Y en el nombre de Jesús, recibe autoridad espiritual, recibe la respuesta, recibe la bendición de Dios. Amén. Necesitamos de tu gracia, de tu favor. Amén. Fuerte ese aplauso para Jesús, nuestro Señor. A Él sea toda la gloria y el reconocimiento. Amén. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor por su palabra. Gracias porque hemos disfrutado de una mañana maravillosa, ¿verdad? Gracias a Dios por los músicos, gracias a Dios por nuestros líderes que han hecho posible que todo esto esté organizado para este culto. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Hoy hay que recoger todo, porque esta semana vamos a organizar bien las luces,
Entonces hay que recoger todo. Ya mandamos a hacer varias cosas para la luz. Entonces hay que recoger todo. Y recuerden los hermanos que me esperan 5 minutos en la oficina. Por favor, si alguien necesita hablar conmigo después de que atienda a los hermanos, los podré atender.